Vamos a presentar el desayuno, como siempre, con la gente de Atalaya, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos. Presentamos ahora el desayuno en Tandil Despierta junto a Atalaya, ese clásico argentino nacido en 1942 en la histórica Ruta 2 y que hoy lleva más de 80 años acompañando generaciones de viajeros con sus mediaslunas artesanales y su café. Ahora, Atalaya está aquí en Tandil, en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese, 2256, dentro de Pico Deportes, abierto todos los días de 7 a 20. Presenta este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya. Recibimos al rector de la universidad, el doctor Marcelo Aba, en el día del aniversario de Villa Italia. ¿Ha tenido algo que ver con Villa Italia usted, rector? Muy buenos días, un gusto estar otra vez con ustedes y sí, he tenido que ver, no soy nacido y criado hasta la juventud ya entrada en el barrio de la Estación, en plena Villa Italia, así que un saludo para todos los vecinos de esa barriada, que es mi barriada de origen, allí nací. Qué grande, no sabía que había andado por ahí de... Sí, muy del Club Ferro, sobre todo de la parte de Pileta, de ese lado, siempre en Villa Italia, hasta que bueno, ya después formé familia y me fui. Emigró. Exacto. Emigró. Bueno, obviamente el tema de la educación es un tema complicado siempre, pero en determinadas circunstancias las autoridades de los distintos niveles tienen que hacer malabares y este es un tiempo de esos. ¿Por dónde arrancamos? Tema presupuesto, que viene muy justo con la ley de financiamiento universitario. Yo le tiro así el tema y usted arranque por donde guste. Sí, van totalmente de la mano. Nosotros como universidad, pero como sistema universitario, venimos trabajando hace 2 años en mecanismos, siempre dentro del diálogo, de la búsqueda de soluciones que nos permitan recomponer una situación que nos ha llevado a perder en ciencia y tecnología muchísimo de lo que recibíamos, a perder todos los edificios que teníamos en marcha, a no tener recomposición en las becas y una caída en la parte salarial de nuestros trabajadores, docentes y no docentes, que hoy está alrededor del 50%. La pérdida, digamos... del poder adquisitivo en los últimos 2 años ronda el 50%. Eso evidentemente se siente mucho en todo el esquema, en todo el organigrama de la universidad, pero muy especialmente en los iniciales, que son los sueldos más bajos y que están realmente, de hecho el gobierno ha tenido que dar una suma adicional, una garantía salarial para que no queden por debajo de la línea de pobreza, lo que son los reales salarios universitarios. Y aunque hoy está en la actividad privada, es un producto de la universidad pública. Eso, la generación de conocimiento, la generación de desarrollo, lo que siempre decimos, Argentina es un país con capacidad de poner satélites en el espacio, de manejar la energía nuclear, de fabricar sus propias vacunas, o sea, un país que, aún entre todas sus limitaciones, se codea con el nivel de los países desarrollados en el sentido del conocimiento. Si lo pierde, no es la universidad solamente la que va a perder, va a ser una nación, va a ser un país el que se va a quedar sin posibilidades de desarrollo. Quizá en un modelo de país de naturaleza más extractivista, donde solo sea la minería, quizá el campo, bueno, y lo financiero, no hagan falta tantos profesionales, pero nosotros confiamos en retomar la senda de un país que tenga crecimiento, que incluya a todos los argentinos, y allí la formación en la universidad es fundamental. Entonces no solamente es la preocupación por la universidad como estructura y por sus trabajadores, sino también porque entendemos que el país, la sociedad, lo demostró en la calle, como bien decías recién, lo demostraron los legisladores al ponerse de acuerdo, legisladores que en la mayoría de las cosas discrepan y en esta se pusieron de acuerdo. Creemos que hay un bien nacional, hay un interés común que es el sostenimiento del sistema universitario. Así que bueno, confiamos en que nos acompañen una vez más. ¿Cómo avisora un año eleccionario como el próximo y cómo haría el sector universitario o la UNICEN en particular para seguir subsistiendo 4 años más, si se diera el caso? Nosotros venimos haciendo todos los esfuerzos a nuestro alcance para no detener ninguna función, pero claramente todas las funciones de la universidad van perdiendo
potencia, van perdiendo empuje. Entonces, si bien, más allá de que seguramente a partir de los problemas salariales vamos a tener medidas de fuerza y eso va a tener una consecuencia en la vida universitaria, porque ya se plantean medidas de fuerza, no ya de un día o dos, sino de semanas, 2 semanas, o sea, medidas de fuerza mucho más intensas. Bueno, nosotros seguimos pensando en sostener la universidad viva, seguimos trabajando al interior de la universidad, generando proyectos, tratando de llevar adelante nuestra vinculación con la sociedad, nuestra vinculación a través de la cultura, con la extensión, con la barrial, la recepción, todo lo que tiene que ver con el bienestar estudiantil, con la recepción del estudiante, lo seguimos tratando de sostener, pero empezamos a perder recursos humanos, nos cuesta cada vez más reponer los recursos humanos que se nos van, con lo cual la universidad, si tuviéramos que proyectar ya 4 años más en estas condiciones, entiendo va a ir perdiendo potencia, va a ir perdiendo fuerza y va a ir perdiendo el sentido que hoy tiene, porque la sociedad la apoya, porque entiende que hay en la universidad una fuerza de desarrollo personal, pero también del país. Si no tenemos ningún tipo de acompañamiento y mes a mes seguimos perdiendo contra la inflación, tanto en el funcionamiento como en lo salarial, no hablemos de la ciencia y técnica que está cortada muy, muy fuertemente, no tenemos obras, evidentemente vamos a ir perdiendo ese empuje que tiene la universidad y va a ser cada día más difícil sostenerla por un lado, pero por otro lado sostener el apoyo, porque en la medida que nosotros no podamos estar con esta vinculación permanente, tratando de estar dando respuesta a las necesidades, también vamos a ir perdiendo esa fuerza que nos lleva adelante. Así que de seguir con este tipo de políticas, y sobre todo si teniendo una ley, que cada vez que hay una ley a nosotros nos toca cumplirla como ciudadanos, como universidad, como lo que fuere, las leyes salen y se cumplen. Ahora, cuando la ley dice algo que favorece a la universidad, la ley no se cumple y no pasa nada, es perfectamente válido. Realmente el panorama se torna muy, muy, muy complejo. ¿Y en este marco se achican, se acomodan o se endeudan también? No, nosotros, no. Esto es muy, muy diferente entre las distintas universidades. Nosotros hoy podemos decir que no tenemos deuda corriente, digamos que no estamos cumpliendo con todos nuestros salarios, estamos cumpliendo con todos con todos nuestros acreedores, con los servicios. Lo que no tenemos es capacidad de crecimiento, es decir, estamos creando carreras, pero las creamos en función de lo que tenemos. No podemos pensar en una gran carrera donde haya que nombrar docentes exclusivos para que trabajen en esa carrera. No tenemos capacidad. Entonces, es eso lo que hoy tenemos más limitado. El crecimiento, el desarrollo, el sostenimiento, excepto en lo salarial, que no tenemos margen de maniobra como universidad porque depende del Estado, lo venimos sosteniendo. Insisto, seguramente perdiendo intensidad, pero lo sostenemos. Crecer lo hacemos, pero no al ritmo que nos gustaría. Uno tiene un proyecto de universidad cada día más potente, cada día más fuerte, cada día con más presencia, y en estas condiciones todo eso finalmente termina en que hay que tener algo de presupuesto para hacerlo. Y hoy estamos limitados en ese sentido. Usted contaba que bueno, se están reuniendo constantemente con rectores, que ayer tuvieron un encuentro. ¿Qué se habla o qué se dice, digo, más allá de las cuestiones docentes, como pueden venir paros, esas cuestiones, ¿qué otras acciones se piensan en pos de buscarle una solución a esto? Hoy lo decía recién, lo primero, lo primordial es trabajar fuertemente sobre tratar de sostener la ley. La ley era una ley que lo que hacía era recomponer la situación, no nos daba nada nuevo. Lo que hacía era ir al 23, es decir, bueno, si en el 23 esta era la situación, en el 25, 26, en realidad a partir del 26, volvemos a la misma situación. Eso no se está cumpliendo, pero la ley está vigente. Tenemos, como decía recién, un amparo planteado, pero una cautelar por lo salarial y las becas, que también está vigente, pero recurrido por el gobierno. Así que nuestra primera acción, nuestra primera búsqueda está allí, en tratar de sostener la ley y que no sea derogada y cambiada por una que realmente lo que dice es lo que pasó en el presupuesto. Sigue todo igual, no hay ningún tipo de incremento para la universidad. El doctor Marcelo Aba está con nosotros, rector de la universidad, y vamos a hablar de matrícula, cómo encuentra a la universidad
En cuanto a matrícula, habíamos leído en el ECO que hay más estudiantes locales, bueno, también eso es un signo. Cuéntenos usted, a ver, cómo está viendo cuando se juntan con los decanos, justamente los chicos que se han inscrito, los que continúan, los que no. A ver, nosotros venimos de un proceso de crecimiento muy fuerte. Nosotros pasamos de 16.000 estudiantes a superar los 20.000. Esa inercia de crecimiento se ha detenido a partir de que la situación no es tan favorable, pero estamos con los números parecidos, algo superiores a lo que fue el año anterior, lo cual dentro del contexto, bueno, es un objetivo a cumplir, digamos, no perder matrícula. Nuestro objetivo siempre es seguir creciendo, pero claramente en nuestra universidad hay que tener en cuenta que, a diferencia quizá de otras vecinas, es una universidad que se nutre muy fuertemente de, llamémosle, foráneos, o sea, no locales. Sí, sí. Uno, solo por nombrar, Mar del Plata, Bahía Blanca, son ciudades muy grandes que tienen mucha matrícula local, con lo cual los momentos de crisis no los afectan tanto porque son locales la mayor parte de los estudiantes. El caso nuestro no, y la movilidad hoy, sobre todo en una ciudad, en el caso de Tandil, pero también ocurre con Olavarría, donde los alquileres son caros, donde la vida se hace más complicada, nos impacta. Generalmente, y vuelve a repetirse esta vez, con estas situaciones de crisis se invierte un poquito la balanza, disminuyen los que llegan de otras ciudades, pero aumentan los locales. Y de allí este equilibrio de mantener más o menos la misma matrícula, pero con un balance diferente, más locales y algo menos de visitantes, digamos, de otras ciudades. Dentro de eso después, las carreras tradicionales siguen con su matrícula, todos los años suben o bajan, eso es aleatorio, depende un poco también de las condiciones de la economía, si el campo está fuerte, si el campo tiene problemas, si la salud es la que está. De eso sí, también. se dan, por ejemplo, durante la pandemia salud tuvo un pico muy grande, informática o exactas tuvo un pico muy grande cuando fue el boom de la programación. Esas son momentos que luego vuelven a los niveles más históricos, con lo cual finalmente se terminan equilibrando. Una sube, pero otra baja un poquito, y finalmente tenemos este número. Y por otro lado, también decir que la universidad tiene carreras a las que para el volumen de la universidad podríamos llamar masivas, de 400, 500, 600 preinscriptos o inscriptos, y carreras que son de mucho menor matrícula, pero que forman parte de la oferta histórica de la universidad, que la sociedad las necesita y que por supuesto las sostenemos. Entonces allí no hay una competencia a ver quién tiene, sino que es el objetivo como universidad sostener en la medida de lo posible, incrementar nuestra matrícula global. El reparto hacia adentro lo vamos viendo y seguramente ya hemos iniciado ese proceso. Tenemos ofertas en municipios, financiadas por municipios, también financiadas por el programa Puentes de la provincia. Empiezan a proliferar ofertas cortas de menor duración, más accesibles para una juventud que también tiene otras urgencias. También eso va cambiando. Una carrera de 6, 7, 8 años, hoy para un joven es todo un desafío. En cambio, una formación con salida laboral de 1 año o máximo 2 años es distinto. La Tecnicatura en Equipamiento Agroindustrial que acabamos de lanzar en Quequén va en esa dirección, digamos, algo corto que tenga una salida en lo portuario, en la parte agroindustrial. Allí también iremos como universidad, sin abandonar lo que es lo tradicional, lo histórico, lo que forma parte de la historia de la universidad, ir generando también más de estas ofertas de más corta duración, de más fácil llegada para el estudiante, que incluyen parte de virtualidad para también evitar tanto movimiento, tanta movilidad, y que incluso aquellos que trabajan también puedan tener acceso a esas carreras. Así que el desafío está allí en ir adaptando nuestra oferta a las necesidades de la sociedad. Estamos hablando con Marcelo Aba, rector de la universidad. Le pregunto lo siguiente, ¿cómo está la universidad en cuanto a la recepción de distintos targets de jóvenes? La universidad siempre ha hecho mucho hincapié, al ser una universidad pública, gratuita, en que en realidad todos pueden ir a la universidad. La realidad es que por ahí, clases altas eligen alguna universidad privada, fuera de Tandil. Esto es general, no Sí, digo claro, que no hay haya de todo, particularidades, sí. ¿no? La clase media es
si se quiere, el gran público de la universidad. Y la clase menos acomodada, la más baja, creo que por prejuicio propio o por algún motivo, aún pudiendo acceder a una facultad local, digamos, donde tienen, no sé, no tiene que pagar alojamiento porque vive en su casa, tiene transporte público gratuito, es decir, hay muchos beneficios, pero en su momento, digamos, esa clase más baja no miraba la universidad aspiracionalmente. ¿Eso sigue igual? ¿Va cambiando? ¿Qué percepción tiene? A ver, entiendo que vamos cambiando, pero lentamente. Nuestros esfuerzos, por ejemplo, las Expo Unicen que hacemos en cada sede, antes hacíamos una sola, ahora hacemos una en cada sede, tienen que ver con eso, con que los jóvenes que se acercan ya a la finalización de la secundaria vean la universidad, la conozcan, escuchen, vean las oportunidades. La universidad vamos a trabajar este año en mejorarlas, pero tiene becas, hay becas también hoy retrasadas, pero del Estado, el transporte es gratuito, el comedor tiene un valor que, si bien tendremos que ajustarlo en algo, sigue siendo más barato que comer en la casa. Digamos, hay muchas oportunidades y a veces la limitación, muy ciertamente lo planteabas vos, tiene más que ver con una cuestión de desafío personal, de decir, no, la universidad no es para mí. Yo a una universidad no voy a llegar y nosotros queremos romper con eso. Bueno, esa es una cuestión que viene quizá desde el contexto familiar, desde la sociedad o de un grupo dentro de la sociedad donde, digamos, no se les pasa por la cabeza, siendo que sería accesible. Exacto, por eso nuestro interés en que nos visiten, en que vayan. Tenemos permanentemente visitas de escuelas, todo el año permanentemente en cada una de las sedes, más estas expo que menciono, porque queremos que los estudiantes primero conozcan nuestra universidad. Humildemente, tenemos campus que son modelos, que son fabuloso. Algo muy vivible, muy amenos, absolutamente limpios, libres de cualquier tipo de contaminación visual o lo que fuere, pero que también conozcan estas oportunidades. Tenemos residencias, tenemos becas, tenemos comedor a muy buen precio, tenemos el transporte gratuito. Digamos, hay muchas cuestiones que hacen que la universidad no esté tan lejos como se piensa. Después no hay arancel que pagar, digamos, entonces no hay una limitante económica, sí para el que tiene que moverse de ciudad, porque allí, salvo que consigamos espacio en las residencias, ya hay que hablar de un alquiler, vivir en otro lugar, ya ahí se complica un poquito más, a pesar de que tratamos de ayudarlo. Pero sobre todo para el que es local, las oportunidades están, pero muchas veces no llegamos a ese. A veces nosotros decimos que tenemos una muy fuerte presencia en bienestar estudiantil con los que están, con los que llegan. Nos falta, porque también nos falta espalda económica para tener otro tipo de presencia, llevar eso mismo a los que no vienen y traerlos. Trabajamos en eso, buscamos eso, siempre vamos incrementando el número de jóvenes que provienen de hogares humildes, que aprovechan la oportunidad de la universidad, pero nos gustaría que sea más. Marcelo, ¿qué vínculo mantiene, qué interacción con otros rectores de las universidades del país o de la provincia, y en qué medida es productivo que exista cierto contacto fluido? Nosotros nos nucleamos en lo que es el CIN. El CIN está de alguna manera organizado en dos bloques, digamos, de naturaleza política, pero en realidad hoy se trabaja de manera uniforme, sobre todo a partir de la crisis. Esa unidad se dio con mayor intensidad. A mi modo de ver, es muy importante esa unidad del Consejo Interuniversitario, porque cada vez que, por ejemplo, aparece una ley que va a ir en contra nuestro, nosotros, por ejemplo, el lunes habíamos sacado un comunicado de nuestra universidad reclamando que se ejecute la ley anterior, pero sigue siendo la voz de la Universidad Nacional del Centro, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mientras que cuando el que lo hace, y lo hizo 24 o 48 horas después, el Consejo Interuniversitario, eso se replica en todo el país, tiene otra presencia. Y cuando nos juntamos los 60 rectores, ya no es el rector de la Unicen o de la que fuere expresando su opinión, sino son los rectores de universidades que están en todo el país, en cada una de las provincias. Entonces, para mí,
El vínculo es muy bueno, por supuesto que hay matices, por supuesto que hay miradas que a veces no son absolutamente coincidentes, pero en términos generales siempre llegamos a un consenso que nos permite, ocurrió con las marchas, ocurrió con los posicionamientos, ocurrió con el trabajo en el Congreso para sacar la ley, siempre llegamos a un equilibrio donde tratamos de avanzar todos en conjunto y me parece que es muy, muy importante. Si lo tratamos de hacer de manera individual, sobre todo las que estamos en el rango de las intermedias o las pequeñas, no tenemos ninguna llegada al gobierno, a los grandes medios. Entonces, bueno, para nosotros pertenecer, ser parte, opinar y sacar de allí conclusiones como conjunto de las universidades es muy importante, porque nos da ese respaldo de que lo que estamos diciendo lo dicen las universidades y no una en particular. Sí, está claro. Marcelo, gracias por haberse molestado hasta acá. Cada vez que lo convocamos tiene la gentileza de venir, así que se lo agradecemos. Un placer. Gracias. Gracias, como siempre. El doctor Marcelo Aba, rector de la universidad. Bueno, no son pocos los desafíos presupuestarios que se vienen para el 2026 y la Universidad Nacional del Centro, la UNICEN, está dispuesta a dar batalla. Y estamos dispuestos a dar la tanda nosotros. Sí, señor, con el cierre correspondiente y luego viene la doctora María Victoria Guerrero. Cerramos el espacio del desayuno en Tandil Despierta con Atalaya, el parador histórico que desde 1942 enamora con sus medialunas, café y productos artesanales. Recordá que en Tandil nos encontrás en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese 2256, dentro de Pico Deportes, con atención de 7 a 20 todos los días. Gracias por compartir la mañana con nosotros y te invitamos a seguir disfrutando de los clásicos sabores de Atalaya para comenzar el día con energía. Presentó este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya.